vamos a hablar del boleto de colectivo. Recién hablábamos de lo que cuesta en Salta, lo que cuesta en Jujuy, en Tucumán y en Buenos Aires. Recordemos que hace muy poco se reunió el propio gobernador, Gustavo Sáenz, con legisladores nacionales para pedir también que gestionen proyectos y también que se busquen explicaciones con respecto a por qué esta asimetría, por qué en algunos lugares el boleto, el pasaje es más barato, sobre todo que en el interior de la provincia, y hablamos puntualmente de Buenos Aires. Bueno, nos vamos a ir directamente hacia Buenos Aires con nuestro equipo periodístico así en el lugar. Mauro, ¿cómo anda usted? Un gusto saludarlo. Compañero, buenos días. Seguimos trabajando aquí desde la ciudad de Buenos Aires para hablar sobre el tema del boleto del transporte público de la ciudad de Buenos Aires, porque como ustedes lo mencionaron, hay mucha disparidad con respecto al tema de los costos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay una cierta disparidad en lo que son los costos en la ciudad de Buenos Aires en referencia a lo que son las provincias del interior. Es una de las demandas que está reclamando los distintos gobiernos provinciales, en las cuales ya el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, está tomando cartas en el asunto, pero particularmente la ciudad de Buenos Aires, porque ellos consideran desde aquí, de este distrito, de que están dadas las condiciones para que la gente pueda circular en tiempo y forma, pero vamos a estar repasando un poco los costos de lo que sale viajar aquí en la ciudad de Buenos Aires, cuánto le sale a la gente viajar aquí en lo que es el centro de la ciudad y el Gran Buenos Aires. El boleto mínimo, chicos, acá está 18 pesos. Hablamos de una distancia que va de 0 a 3 kilómetros, teniendo en cuenta los colectivos en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Por otro lado, el boleto intermedio, hablamos de un precio de 20 pesos, donde en las distancias de 3 a 6 kilómetros aproximadamente, y el boleto de mayor distancia de 21 pesos. Fíjense la diferencia de costos en referencia a algunas provincias, entre ellas la provincia de Salta, donde tenemos entendido, chicos, de que el boleto allí está en 41 pesos aproximadamente y 106 pesos el interurbano. Fíjense la diferencia de costos que hay con respecto aquí al centro de la ciudad de Buenos Aires. Muchas de las referencias que habíamos mencionado de esta idea de los fondos que recibe la ciudad de Buenos Aires con respecto al subsidio en transporte, a la nafta, son varios cuestionamientos que se le está realizando al gobierno de la ciudad con respecto al fondo de coparticipación, que lo que están defendiendo ellos es que de esta manera no estaría involucrando al bolsillo de aquí, por lo menos de los bonaerenses y parte de los porteños. Es por eso mencionar, si hablamos, chicos, de lo que es subte y tren, también es importante mencionarlo porque el tren está alrededor de 12,25 la primera tarifa, 16,80 la segunda tarifa y 18,25 la tercera. Estamos hablando de las distancias también que van a ser muy importantes o que se tienen en cuenta por parte de la empresa de trenes argentinos a la hora de abordar este servicio de transporte. Es importante señalar, chicos, que con la tarjeta SUBE, aquí en Buenos Aires se realiza este descuento que es muy importante. En el segundo viaje se realiza un 50% de descuento y en el tercero un 25%. Esto es importante señalarlo porque en el transcurso de 2 horas, la persona que ingresa aquí al centro de la ciudad tiene la posibilidad de poder hacer combinaciones y que se realice este descuento en la tarjeta SUBE. Es importante mencionarlo porque si uno realiza esto de forma particular, debe abonar un precio mucho más excesivo. Estamos hablando de 35 pesos solamente el boleto de tren. Por eso es muy importante tener siempre la tarjeta SUBE para que se realice este descuento. Hay una gran disparidad, esto lo habíamos mencionado también anteriormente, es una de las demandas que recibe el ministro de Transporte, pero por parte de la ciudad, como decíamos, lo que consideran es de que el fondo de coparticipación que están recibiendo es suficiente para poder solventar los gastos que están teniendo tanto los porteños como los bonaerenses. Es una gran disputa y una gran controversia y una gran demanda que están realizando las provincias del interior, teniendo en cuenta, chicos, el precio en varias de las provincias. Claro. Ustedes me podrán decir y confirmar, más o menos que está rondando entre 40 y 106 pesos, ¿no? El boleto de transporte allí. Exactamente, tal cual. Por ejemplo, aquí en Salta estamos pagando 42, la última actualización, pero bueno, 41 pesos en realidad es precisamente. Pero digo, esto se ha actualizado hace muy poco. Creo que en el norte provincial nosotros debemos ser dentro de todos los más baratos en pagar, pero Tucumán, Bárbara, estaba cerca de los 70. 74 pesos era el aumento que querían
para esta semana, y en Jujuy 53 que subió hace algunos días. O sea, ni llega a Buenos Aires a estos precios. Mauro, por favor, reiteranos el monto y qué pasa si me tomo 2 colectivos, si hago un transbordo. Les cuento, chicos, el valor mínimo del colectivo aquí en la ciudad de Buenos Aires es de 18 pesos. Rige para Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires. El boleto intermedio, 20 pesos. Recordamos que es una distancia de 3 a 6 kilómetros. Y el boleto máximo, que se abona más de 6 kilómetros, 21 pesos. Luego están los servicios interurbanos, que más o menos rondan entre los 200 y 300 pesos. Pero fíjense la disparidad de los boletos interurbanos, una demanda que están realizando muchas provincias, incluso, chicos, mencionábamos también el conflicto que había con respecto al tema de UTA, que fue la semana pasada y parte de esta semana, una demanda que venía acrecentándose, pero que claramente tiene que ver con esto. Claro. Bueno, el tema esto de los descuentos es importante también, ¿no? Aquí en Salta no tenemos ningún descuento absolutamente de nada, ¿no? Si así hagas lo que hagas. Ni hablar las personas que vienen del interior de la provincia de Salta, que también pagan un poco más, y además a medida que van haciendo los transbordos, obviamente que esto se va incrementando, pero no importa la cantidad de boletos, la cantidad de pasajes, siempre vas a pagar lo mismo. Eso también vemos esta asimetría, esta diferencia abismal que hay justamente entre Buenos Aires y el interior justamente del país, ¿no? Hagamos un repaso nuevamente si te parece. Entonces, el pasaje de colectivo sale 18 pesos, lo mínimo. Exactamente, 18 pesos el transporte para lo que es viaje mínimo. Bien. De 0 a 3 kilómetros. Perfecto. El pasaje intermedio, que va de 3 a 6 kilómetros, va de 3 a 6, 20 pesos. Y el pasaje de más de 6 kilómetros, 21 pesos. Fíjense la diferencia en referencia a lo que ustedes mencionaban. Y en referencia a la pregunta de Barbie, que mencionaba el tema del transbordo. Bueno, hay un descuento, chicos, de un 50% en el segundo pasaje, independientemente si uno toma colectivo, tren o subte, de un 50%. Y hay personas que ingresan aquí a la ciudad de Buenos Aires que toman 3 servicios. Y en el tercer transporte es donde se obtiene un 25% de descuento que abona y obviamente hace una diferencia. Es una consideración muy importante teniendo en cuenta esto que mencionaban ustedes, la disparidad de los boletos. Y déjeme agregar algo más que tiene que ver con que si uno no presenta la tarjeta SUBE, porque si uno, por ejemplo, viaja en subte con la Subte Paz, que es un boleto tradicional cuando generalmente hay una falla del sistema, ingresa a la Subte Paz y el valor es de alrededor de 35 pesos. Y uno puede circular de norte a sur de la ciudad de Buenos Aires porque puede hacer combinación con esos 35 pesos, con ese valor que abonó la Subte Paz, donde va a poder circular libremente. Por eso fíjense, incluso sigue siendo más barato el valor del boleto único a través de la Subte Paz en referencia a lo que es el transporte del interior del país. Claro. Bueno, estaba haciendo recién un repaso en base, recordemos que nosotros tuvimos a principio de año un incremento del 25%. No pasamos de 32 a 41 pesos el boleto común para moverse aquí en la ciudad de Salta. Pero el interior de la provincia de Salta tuvo incrementos también notorios. Por ejemplo, me voy un ratito hacia, Chicuana, ¿sí? Sí, el servicio a Chicuana, que tenés a Cerrillos 41 pesos, a la Merced 57, el Carril 82, Chicuana tiene 98,51 centavos. Digo, la verdad que esto se va incrementando a medida que te vas alejando. Pero digo, allá superas los 6 kilómetros y como mucho en Buenos Aires vas a terminar pagando, me decías, arriba de los 22 pesos, 21 sí. pesos. 21 pesos. Claro, bueno, imagínate lo que es aquí para el interior entonces. Exactamente, chicos, 21 pesos. Claro, es una diferencia abismal la que tenemos justamente aquí. Ni hablar del servicio a Quijano por Colón, que por ejemplo también tenemos con el abono común en 49.56 o si no en 66.8, lo que tiene que ver con Salta Quijano.
y así, ¿no? Empezar a ver las diferencias. Lo que es, por ejemplo, el servicio San Agustín por la ruta 26, Salta a la Merced, en el sector, ya en el sector 4 estás pagando 82 pesos. Es una locura. Obviamente que también hay abono social, pero creo que son los menos los que tienen justamente este beneficio. Sumalao, por ejemplo, acá en Sumalao, servicio San Agustín también por la ruta 68. Sumalao, Ave Salta, Sumalao, a la altura, esto es también del sector 4, estás pagando 106,78. 106,78. Y así, tenemos varias... Ángel, y sí. perdón, en Buenos Aires, Mauro, ¿hay alguna gratuidad? Porque acá en Salta, por ejemplo, los estudiantes no pagan boleto, los jubilados tampoco. O sea, ¿allí en Buenos Aires se da también este tipo de gratuidades? No, lo que sí se puede abonar es un boleto estudiantil, que es un valor mucho más bajo, correspondiente a la tarifa que abonan todos los usuarios. Lo mismo sucede con los jubilados. Solamente la gratuidad está aquí en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, aquellas personas que presenten algún certificado de discapacidad, que se lo muestran al chofer cuando ingresan al servicio, y a partir de allí es donde la persona viaja normalmente. Claro. Bueno, también allí las diferencias con respecto a esto, ¿no? Pero bueno, aún así aquella persona que no tenga gratuidad, que tenga que pagar el boleto, mira hacia Buenos Aires y se da cuenta que la diferencia es notable.